jóvenes con preparación, con serenidad, con concepto, con argumentos, la verdad. ¿Me deja saludarlo públicamente? Sí, claro. ¿Cómo le va, Bailac? Bien, querido. Ya estamos. Estamos, y estaba halagando a la señorita Geraldina por su juventud. Sí. Ella dijo que la juventud no es un valor. Es que es cierto. Leandro Alem siempre decía, si quieres venir detrás de un hombre joven, mira mi larga barba blanca, claro, ¿no? Como diciendo que efectivamente la juventud no es un valor en sí mismo, pero es un elemento sustancial. Las nuevas generaciones que se incorporan a la política, que todas pudieran ser de la actualidad de esta chica, honestamente te reconforta como hombre de la política, porque argumenta, porque es serena, porque no produce la política agonal, sino la constructiva, y eso es muy importante. Es muy importante. En una Argentina que de alguna manera en la sociedad hay un sentimiento de fracaso total de la política con relación a la sociedad y los dramas que vive la propia sociedad, naturalmente cuando uno ve resurgir estos brotes, honestamente te sentís halagado de ser hombre de la política. Bailac, ¿en qué andamos? ¿Por qué estamos acá? ¿A dónde llegamos? ¿A dónde vamos? Cuénteme qué piensa de lo que está pasando en Argentina. ¿Yo o el país? No, empecemos por el país, después usted. Bueno, la verdad es que todos, creo yo, salvo los que siguieron a Scioli, a Cristina Kirchner y a Pitrola, que lo acabo de escuchar, sintieron una sensación de futuro el 10 de diciembre del 2015. No solamente porque seguramente muchos lo votaron a Macri, sino porque se comenzó con una dinámica de que íbamos con todos, no por todo. Cuando comienza el día a día de un gobierno, naturalmente esas cosas no se atienden con la debida plenitud, y a veces debilita no solo las alianzas, sino que debilita la affectio societatis de gobernar. Cuando eso ocurre, los gobiernos a veces tienen fallas. ¿Eso es por falla propia del gobierno, Bailac? Y muchas son por falla, por inexperiencia. Mucha gente puede ser muy capaz, muy preparada, muy instruida, de grandes digamos, diplomas de honor en universidades o en academias, pero la política es la política, ¿no cree usted que la política se nutre mucho del conocimiento, pero mucho más de la experiencia? Es decir, la toma de decisiones en un gobierno es la parte más compleja que tiene un gobierno. Y la forma en que se toman esas decisiones determinan el éxito o no de las políticas. A veces malas decisiones o malos asesoramientos o malas presentaciones de la política que se quiere implementar provocan fallas en el gobierno mismo. Y lo hemos visto en el tema de las facturas, en el gobierno de Macri, lo hemos visto cuando quiso poner 2 miembros en la Corte por decreto, y además porque hay en algunos casos desconcepto de lo que significa lo público. O sea, conocen mucho de lo privado, pero no conocen mucho de lo público, de la política pública, no conocen de la Constitución. Hay muchos que no sé si la habrán leído y que son ministros, porque haber negado, en el caso de las facturas, las audiencias públicas y decir que no eran necesarias es no haber leído la Constitución. O sea, ese es un ejemplo, ¿no? Y mirar por el lado de que no se hizo en otro tiempo, es cierto, pero era un gobierno autoritario, no era un gobierno con pretendida condición republicana que quiere expresar Cambiemos y el PRO. Y entonces rescatar la República en la Argentina es un dato sustancial de este tiempo, porque cuando rescatemos la República también vamos a rescatar las inversiones, el diálogo con otras naciones, la integración a la globalización, es decir, todo eso tiene que ver con el sentido de República. La Argentina se aisló porque mató la República. La Argentina se aisló y produjo esta crisis que está tratando de sacar el gobierno de Cambiemos como producto precisamente de que quebraron la República. No había una representación en el Parlamento que pudiera discutir las decisiones unívocas del gobierno, del Poder Ejecutivo. La justicia estaba alineada,
digamos, era un verdadero aquelarre. Eso es lo que vivimos. Espero que esto no sea lo que nos viene, sino por el contrario, que sea cierto lo que nos hacen o lo que escuchamos acerca de lo que es nuestro futuro. Ojalá lo que es nuestro futuro, descrito por Marcos Peña y sus voceros principales en el gobierno, ocurran, porque va a ser por el bien del país. ¿Está menos optimista que hace un tiempo? Sí, no. Sí, en el sentido de que mi optimismo es porque los veo, digamos que al no hacer política, están haciendo coaching. ¿Sabe lo que es el coaching? Sí. Entonces, Entrenamiento. no hacen política, hacen entrenamiento en la sociedad por experiencia y error, con el objeto de ver si pueden pasar, ¿verdad? Y me parece que no han analizado o visto con profundidad el escenario real que tiene la Argentina. Este gobierno tiene en el Parlamento, por muchos años, y los próximos gobiernos que no sean del mismo signo lo padecerán también, una mayoría en el Senado que va a ser muy difícil de vencer, digamos, en términos de números. Una mayoría en diputados que no les propia hoy. Yo lo veo al gobierno demasiado entretenido en la construcción del poder para el 2017. Y la verdad que no debería preocuparse por establecer cuántos diputados más o diputados menos, a ver si pueden tener mayoría, porque esto era el signo kirchnerista. Claro. Yo tengo mayoría, convoco en escribanía y todo lo que se me ocurra sale, ¿verdad? Y si no sale porque los jueces lo aprueban, voy y hago una ley, o expropio, o atropello, o lo que sea. Consecuencia, digamos, yo diría, como consejo, desde acá, desde el sur de la provincia de Buenos Aires al gobierno, diría: no tengan tanta ansiedad por la construcción del poder del 2017. La construcción del poder del 2017 lo va a construir la propia sociedad, en función de ver que el gobierno lo que quiere hacer es lo que la sociedad quiere sentir que se está haciendo. En la medida en que el gobierno haga esta prueba y error, y no suma experiencia, porque está bien decir me equivoqué, pedir perdón, etcétera, pero ¿cuántas veces me equivoqué, pedir perdón? ¿Cuántas veces? Esto ya ocurrió en la capital federal, esto mismo, que Macri está experimentando en la presidencia de la Nación, lo hizo en la capital federal, en donde también se equivocaba, entonces iba para atrás y avanzaba para adelante, luego negociaba y ver cómo lo lograba. Yo digo, que no debe entretenerse, a mi entender, el gobierno en la construcción del poder. Lo que debe entretenerse el gobierno es por resolver los graves y serios problemas que la Argentina tiene. La seguridad, la educación, porque es sustancial, porque si quiere combatir la pobreza y llevarnos a la pobreza cero, sin educación no llegamos nunca a resolver el tema. No se trata de darle un pedazo de pan, sino cómo se hace el pan, cómo se pesca el pescado, digamos, y eso lo da la educación. Creo que la infraestructura, no hay un plan claro de infraestructura todavía, se vuelan los dineros para un lado y para el otro en función de las negociaciones que hace el ministro del Interior, pero no hay claramente, digamos, nosotros no estamos viendo en el plan Belgrano que se comienza a elaborar un proceso de transformación, todavía, uno por ahí está pidiendo algo que no es posible, pero en la provincia de Buenos Aires es lo mismo, llevan 11 meses sin poder sacar una licitación. Tienen miedo porque la verdad es que acá no hay un cambio de régimen, no es que salimos de una dictadura a una democracia, sino que está dentro de la democracia con un régimen autocrático como era el anterior o autoritario y este régimen democrático. Pero la verdad es que los Castro en Cuba o Trotsky en Rusia, o qué sé yo, Napoleón en Francia, digo, lo hicieron con los mismos empresarios que había, y los que no estaban de acuerdo con el régimen que había, los corrieron. Entonces, si uno fija reglas claras, de ahora en más cortamos la mano al que roba, o al que compra, o al que produce cohecho, hacemos reglas claras. Hacer empresas en 11 meses no es tan fácil, No, claro. Tener expertise para poder llevar adelante grandes obras que hay que hacer en la provincia de Buenos Aires, no es tan sencillo. En consecuencia vamos a tener que funcionar con los mismos que fueron empresarios en la época del kirchnerismo, en la época de la Alianza, en la época de Menem, en la época de Duhalde, digamos, la verdad que eso es lo que ocurre.
Y me parece que veo a los funcionarios con un poquito de miedo a firmar por no quedar pegado, pero si ellos tienen la tranquilidad, que fijan las reglas claras de que hay transparencia, no veo el problema. Baila, quiero preguntarle por el rol del radicalismo en todo esto. ¿Qué ve? Y el radicalismo va a tener sus picos y vados. Es como una novia con poco consentimiento, digamos. El matrimonio entre el macrismo y el PRO y el radicalismo fue un encuentro de forceps. O sea, el radicalismo lo decidió en una convención, ciertamente, por una determinada votación que determinó un resultado, en una circunstancia en donde el propio Macri decía no hay coalición de gobierno. Lo que hay es un acuerdo. Y me parece que hoy el gobierno actúa igual. No hay coalición de gobierno. Y coalición es diferente a que un radical sea ministro, otro radical sea ministro, otro sea director o secretario. No se trata de los cargos. Se trata de una coalición, se discute en el seno de la coalición para que no haya estos errores que hemos establecido y para que no haya lo que pasó anoche en el Parlamento, en donde el presidente del bloque del radicalismo se enteró en plena sesión de que iban a votar una ley que ellos no estaban de acuerdo. Y tuvieron que retirar los diputados para que se evitara llevar adelante la votación de la ley. Esas cosas no son buenas para la coalición. Y le cuento que yo fui diputado en la Alianza, o sea que más o menos tengo alguna experiencia al respecto. Cierto. ¿Y Massa? ¿Es la solución? Y Massa, ¿usted está confiado en él? Yo tengo mucho reconocimiento en él, sí. Me parece un hombre joven, con muy buenas ideas, con esa dinámica que hoy subrayábamos de esta chica, en el sentido de la frescura, por conocer los problemas que tiene la Argentina. Tiene muy buenos equipos. Yo he concurrido a 2 o 3 congresos en donde me llamó la atención la modernidad de la idea a desarrollar, en el sentido de que no solo hablaban los políticos, sino que además hablaban los hombres del saber en Argentina, filósofos, sociólogos, hombres de encuestas, etcétera, analizando la sociedad, analizando el gobierno, analizando las políticas. Me parece realmente que tiene una clara concepción de lo que es lo moderno hoy en la Argentina, como lo tiene seguramente el PRO. Claro. Tiene conciencia de que para ganar en la provincia de Buenos Aires necesita 40 ciudades, que son las del poder electoral en esta provincia. Va a trabajar mucho por ellas, es un tipo muy dinámico, o sea que va a estar en todos lados y en cualquier momento. Tiene una apertura en el sentido de establecer en su espacio la incorporación no solamente de radicales, de socialistas, de vecinalistas, del GEN, por ejemplo, en el sentido de una eventual alianza electoral a futuro, sino en el sentido de la construcción. Eso tiene sus pros y sus contras, porque usted sabe que desde el viejo principio de Arquímedes, que todo volumen que ingresa desaloja la misma cantidad. Puede ser factible que de pronto una alianza con el GEN produzca alguna situación de pérdida de algunos melones del camión, ¿no? Y puede que no. Y si eso no ocurre y el peronismo en la provincia de Buenos Aires converge hacia el masismo, dije el peronismo y no el kirchnerismo, tengo la sensación de que va a ser buena la batalla. ¿Él es peronista? ¿Él es peronista? Digo, ¿lo podemos tildar en el peronismo actual? Yo creo que en su idea es el menos peronista de todos. En su idea general, es un hombre más bien desarrollista. Y si usted entiende a Frondizi, casi peronista de aquella época, con el abrazo con Perón, esa idea es la que le gobierna su cabeza, ¿no? Me aguanto un cachito que voy a mostrar el voto clic de hoy. Dale. La pregunta era cuál es el referente local, a tu entender, aquí en Bahía Blanca, del peronismo. Por Twitter se eligió a Federico Susbieles como el principal exponente, seguido por Marcelo Feliú, otro, Dios sabe quién puede ser, y último lugar para Dámaso Larraburu.
Miércoles. ¿Le Subieles 43, ¿eh? ¿Le sorprenden? No de Feliu, sí de Subieles, que es un hombre que hace tiempo que en Bahía no hace política, ¿no? Ajá. Más allá de que ha sido funcionario, pero no lo vi ni en la construcción ni en la Gonal, digamos. Era un hombre que venía a Bahía, estaba acá y después iba a Buenos Aires a trabajar en el PAM y luego en la Confederación del Básquet. Pero sí, lo de Feliu me parece que también es un dirigente del peronismo bahiense que más allá de su adhesión al kirchnerismo, me parece un tipo lúcido. Sí. Hábleme de Gay, de la intendencia de Gay. Gay. Usted sabe que yo tengo por él mucho cariño y respeto porque es un hombre que lo conocí como periodista. Me peleé muchas veces con él. Pero naturalmente cuando uno tiene mucho conocimiento, mucho tiempo de una persona, siente el deseo ferviente de que le vaya bien, digo, porque el día que tomó la decisión de pasarse a la política, yo hacía como 1 año y medio ya lo había tentado, cuando estaba trabajando en el PROA, en la propuesta radical para otra Argentina. Cierto. Y él no me había dicho que no, que lo estaba pensando. Su gobierno no está bien. No. Coincido casi literalmente digamos con lo que dijo esta chica Geraldine. Le agregaría además que muchos de sus funcionarios no conocen Bahía. Cuando digo no conocen Bahía no significa que no conozcan las calles, sino que no conoce la interlocución en Bahía, la demanda de Bahía. ¿Qué intereses tiene cada uno de los protagonistas de esta ciudad? ¿Cómo se cruzan los intereses del puerto con Bahía Blanca? ¿Cómo se cruzan los intereses del ejército, de la marina, de la gendarmería, de la prefectura? ¿Cómo puede ser factible que una ciudad que debe tener la mayor cantidad de ciudadanos armados, porque su profesión es ser militar, en su casa exista la inseguridad que existe en Bahía Blanca? ¿Cómo es factible? Que ni los chorros sepan de que en esta ciudad de casi 400.000 habitantes debe haber no menos de 15.000 personas armadas profesionalmente, y autorizadas a usarla además. Digamos, además de la policía y el resto de las fuerzas. Entonces digo, me parece que el tema de la inseguridad es un tema central que no está siendo tomado todavía con la actitud que se debe tomar. El tema de la infraestructura de la ciudad es un tema que algún intendente lo hará finalmente. Yo he recorrido muchos lugares del mundo y sobre todo en los Estados Unidos he ido a muchas ciudades muy importantes y portuarias y he visto cómo la industria colaboraba para no solamente el asfalto y las mejores calles y el mejor ambiente, sino que colaboraban con el poder público de Boston o de tantos otros lugares que han dado, para que pudiera concretar una mejor ciudad como respuesta al impacto ambiental que sus propias industrias promovían en el lugar. Algún día va a llegar algún intendente de esta ciudad que sentará a la industria, la importante industria que tiene Bahía Blanca, y que queremos que siga estando, y negociará como corresponde los fondos necesarios para crear un fideicomiso que nos dé la oportunidad a los bahienses de contar con una ciudad bien asfaltada, con cloacas, y con los servicios que merece una ciudad de esta naturaleza, teniendo el portento que tiene, con las 4 o 5 madres, pero que va a tener muchos hijos de aquí en el futuro y que, digamos, no se compadece con la suerte que tenemos los bahienses para vivir como vivimos. Fue muy amable venir, ¿eh? Muchas gracias. No, el agradecido soy yo.